Y también estas actividades interreligiosas, ¿no es cierto? No, bueno, sí. Eso, tocar en distintos lugares históricos de las distintas comunidades, me parece que fue un gran aporte de Tellerman con Bergoglio entonces, ¿no? Bueno, hoy es el día del libro, y está Susana Canevaro, como siempre. Hola Susana, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están los Hola, tres? Susana. Hola, Susana. Bien. ¿Cómo va? ¿Cómo Bien. va? Hoy es el ¿Bien? día del libro. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿De qué hablamos? hoy, bueno, por empezar, ¿por qué es el Día del Libro hoy, Ajá. no? Se celebra el Día del Libro porque es el aniversario del fallecimiento de tres grandes autores que dio el mundo, que fueron William Shakespeare, Miguel de Ujú. Cervantes Saavedra y el Inca Garcilaso de la Vega. Si bien es casi anecdótico que el hecho de Shakespeare no se regía Inglaterra en ese momento por otro calendario, es decir, que no fue exactamente el 23 de abril el aniversario de su muerte, sin embargo se toma estos días, digamos, como simbólicamente para hacerlos coincidir con estos dos, con estos otros dos, el Inca Garcilaso de la Vega y Miguel de Cervantes, que bueno, digamos, se instituye este día por UNESCO en los años 90 para estimular el acceso al conocimiento y a la lectura a todo el mundo y por supuesto celebrar la palabra escrita, que es una forma de consagrar nuestra condición humana, después de todo. Entonces tengo para mostrarles nada más que hermosas ediciones, esta de los sonetos de Shakespeare, bilingüe, la experiencia de leer, aunque no tengamos un gran conocimiento del inglés, hacer la experiencia de leer o de francés o del italiano, hacer la experiencia de leer, sobre todo poesía en el idioma original y en el idioma de destino, es única, no tiene reemplazo, porque es la única manera de tener acceso a la musicalidad o intuir al menos la musicalidad de la lengua. Así que bueno, los sonetos de Shakespeare y por supuesto El Quijote de la Mancha. Esta fue la última edición que se hizo conmemorativa al cuarto centenario de Cervantes hace unos años, una publicación conjunta de la editorial Alfaguara y de la Real Academia Española. ¿Sí? ¿Eso tiene algún estudio preliminar? ¿Tiene anotaciones? Claro, es una edición anotada, una edición anotada y bueno, todas las asociaciones y academias de la lengua de todos los países hispanos contribuyeron para que este libro saliera al público. Susana, que muchos de estos clásicos, al menos a mí me pasa, necesito la anotación, necesito una ayuda para poder leer, porque hay claves que son de época que uno tal vez no entienda, ¿no? Me pasó con, vos me vendiste la Divina Comedia, y yo necesito la anotación para poder seguir en la lectura, si no es imposible, ¿no? Claro, sí. Pasa con exactamente todos aquellos libros que fueron escritos en un contexto histórico que nos es ya muy ajeno, sobre todo, o con un manejo de la lengua muy especial, o con ciertos códigos, digamos, de escritura. Incluso para leer Rayuela tenemos atrás unas indicaciones de lectura. Hasta con los contemporáneos puede llegar a pasar. Bueno, la gente puede tener pudor de leer estas cosas, ¿viste? No, al contrario, si son herramientas, tomémosla, ¿no? Al contrario, exactamente, eso contribuyen y bueno, son súper bienvenidas y oportunas. Bueno, y entonces como homenaje al Día del Libro, ¿no? Me pareció que era una buena ocasión para mostrar un libro de un autor que queremos mucho, que ya hemos comentado. Perdón, Susana, y de el Inca Garcilaso de la Vega, ¿hay algo más allá de hay algo disponible hoy? Bueno, es una buena pregunta. Es muy difícil y es muy curioso que eso no pase, porque es como que la producción latinoamericana de los clásicos no es tan fácil de conseguir, al menos en Argentina. Uno de ellos es el Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo. Autor peruano, de la misma época renacentista, como Cervantes, como Shakespeare. Cusqueño era, ¿no? La historia de... Yo estimo que era cusqueño. Que nació en Cusco. Así es. Se llamaba en ese entonces, estoy leyendo acá, Gobernación de la Nueva Castilla, pero es Cusco, Cusco.
Y ahí hay bueno, una cosa latinoamericana que nos toca, ¿no? Obviamente. Claro, y sí, por eso te digo, es paradójico, Claro. Sí, ¿no? sí. O quizás no sea paradójico, o quizás sea una explicación más de Latinoamérica, las Claro. contradicciones que habitamos. Totalmente. Bueno, ¿y tu Bueno, libro cuál era? ¿Querías entonces, contarnos? el libro, el primero que quería comentar es Mendel, el de los libros, de Stefan Zweig. Por favor, es un libro que tiene, les digo, tiene, no sé si llega a 100 páginas. No, tiene 57 páginas. ¿Y de qué va el señor? Es una preciosidad este libro. Es una historia de, como dice el nombre, Mendel. Jacob Mendel era un personaje, un librero que se refugiaba en un café en Viena y recibía allí los pedidos de gente que se acercaba para buscando libros antiguos o inconseguibles, porque Mendel se ocupaba, era un librero que se ocupaba de conseguirlos. Y vivía en ese lugar ensimismado, sin hacer caso a todo lo que ocurría a su alrededor. Y es alguien, el personaje, el narrador que da cuenta de la historia de Jacob Mendel, es una persona que luego de casi 30 años vuelve a ese café en Viena, al Café Gluck, y se encuentra con que hay algo que falta, ¿no? Esa primera parte de la historia en la que va reconociendo el lugar, la atmósfera, las luces, no las personas, pero sí ciertos gestos del mismo lugar, los olores, y hay algo que falta. Y se enoja con su falta de memoria hasta que, por un chispazo, una forma que tiene Zweig de contarlo, que es hermosa, recuerda a ese personaje, Jacob Mendel, que se sentaba en un rincón con sus libros y nada más que eso, ¿no? Bueno, es una historia muy triste, también es una historia de la guerra, porque este personaje desaparece y luego es puesto prisionero, llevado a un campo de concentración, todo eso, es decir, reconstruir una historia, imaginen lo que es una historia que lleva 30 años al menos de recorrido, en 56 páginas, ser capaz de contar una historia de esa naturaleza, de esas dimensiones, con esa calidad de escritura, solo alguien como Stefan Zweig puede lograrlo. Y quizás una frase, a mí hay muchas que me gustan, pero para terminar el comentario de este libro quisiera nada más que leer la última frase, que es la que cierra la historia, y dice: los libros solo se escriben para, por encima del propio aliento, unir a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido. Qué increíble. No sé, hermoso, así ¿no? ¿Y la clave del libro es así? Digamos, es una clave, qué sé yo, filosófica, o cómo es. Claro, yo creo que es una pequeña historia que nos conduce por muchos caminos de reflexión, ¿no? De introspección, de rescatar la relación de las cosas que amamos hacer, en este caso en particular, la lectura, ¿no? La relación con los libros, qué es lo que nos da, qué es lo que nos impulsa a seguir leyendo. Creo que me parece que por ese lado va la clave, como decís vos, las claves de lectura de Mendel, el de los libros, y de muchos otros de Zweig, por supuesto, porque se caracteriza por ser un narrador de historias breves, ¿no? Y de biografías, y bueno, y de haber sufrido muchísimo, porque él mismo termina suicidándose en Brasil, como ya lo contamos, cuando Hitler invade Europa, bueno, hace ese tremendo desastre. No encuentra salida y bueno, dejan una carta, etcétera. Él y su señora, ¿no? Pero bueno, él y su señora, y además para nosotros, para los argentinos, escribió una biografía tremenda de Magallanes, ¿no es cierto? Que está disponible ahí también, ¿no? Exacto. Y acaba de llegar también de Zweig la biografía de Américo Vespucio. La de Vespucio, quiero decir, perdón, la de Vespucio. Sí. La de Américo Vespucio, perdón, eso era. También escribió de Magallanes, ¿eh? No, sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, les cuento. Aparte de eso, tengo una novela
nueva de Amélie Nothomb, francesa ella, ¿no? Súper productiva, porque escribe al menos publica un libro por año. Dice escribir más de un libro por año. Elige uno y publica uno, ¿no? Qué bueno. Este se llama, qué capacidad, ¿no? Impresionante. Sí, tal cual. Los aerostatos, lo que da nombre a este libro, a esta novela, es la fascinación que el personaje, que se llama Pi, como piadoso en francés, sería un joven de 16 años, la fascinación que tiene por los aerostatos, sí, por los globos estos aerostáticos que llamamos nosotros, como el de Hindenburg y esos otros que se usaron en épocas de guerra, también en la Primera Guerra Mundial, etcétera, y que ahora se usan solo para publicidad, ¿no? Bueno, anecdótico. El tema de los aerostatos es la relación entre una mujer, una filóloga muy joven, de 19, estudiante de filología, que es llamada por un hombre de la alta burguesía, rico en realidad, en Bruselas, para corregir la dislexia de su hijo. Y para eso, la estrategia que usa esta muchacha es hacerle leer libros. Lo deja frente a los libros y le dice, bueno, podés hablar con dificultad, entonces, pero podés leer. Claro. Sí, puedo leer. Entonces se pone a leer y le da indicaciones, y luego entonces empieza su recorrido de lectura con Rojo y Negro de Stendhal. Sigue con la Ilíada, continúa con la Odisea, luego va al Diablo en el cuerpo de Radiguet y la Metamorfosis de Kafka. Es decir, es un libro sobre otros libros también, porque hay aquí diálogos que son súper ricos, interesantes, sobre todo lo que está dentro de esos libros, de esas historias, visiones o percepciones bastante singulares sobre las figuras, ¿no? La figura de Héctor, la figura de Ulises, la figura de Aquiles, la figura del mismo Gregoire Samsa, y todos los personajes de estas historias, ¿no? Que son que parten de los prejuicios y el por qué no leerlos hoy y por qué sí leerlos. Por lo menos ese fue mi acercamiento a esta novela. Tiene muchas otras formas de ser leída esta novela, y además Nothomb tiene la virtud, más allá de la sencillez de su prosa, de denunciar ciertas condiciones de desigualdad, por ejemplo, la tilinguería, podría decirse, de la alta burguesía belga, ¿no? En este caso, que empapela su casa con libros que nunca leyó. Los sorbonáceos. ¿No? Los sorbonáceos. Exacto. Bueno, yo recuerdo, no sé si ustedes la llegaron a ver, pero pueden buscar por YouTube. Había un conductor francés de un programa que se llamaba Le Bouillon de la Culture, que sería algo así como la sopa de la cultura. El caldero de la cultura. El caldero de la cultura, de un francés que se llamaba Bernard Pivot, cuya escenografía montada era de una pared en la que los libros estaban pintados. Tremenda contradicción, ¿no? Sí. Creo que era casi una burla, no sé si estaba hecho a propósito o no, pero bueno, la lectura de esta novela es bastante trágica al final, ¿no? Ajá. No voy a spoilear todo, pero me recordó esa imagen de ese programa de televisión que fue fundamental. Un hito. Todo el mundo paraba para ver ese programa, ¿no? Se convirtió un programa de libros, se convirtió en un hecho popular. Totalmente. Con lo que cuesta a veces también eso, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, y por último quisiera comentar este libro, pero nada más que para decirles que, por favor, tampoco dejen de leerlo. Se llama ¿Cómo ordenar una biblioteca? Pregunta sin respuesta. Pregunta sin respuesta. Una pregunta sin respuesta, porque no es un libro para bibliotecarios, digamos. También es un libro para todo aquel que tenga
interés en empezar a leer, que haya leído o que haya abandonado la lectura y se pregunte por qué la dejó. Así que yo creo que para todos, en definitiva, y dice, por ejemplo, es esencial comprar libros que no vayan a ser leídos enseguida, ¿no? Y sí, porque al cabo de unos años, dice él, y toma una frase de Valéry, uno no reconoce el momento el que por qué eligió ese libro, ¿no? ¿Por qué eligió y por qué después de 20 años o 30 años vuelve a ese libro y dice, ¿por qué lo voy a leer hoy si yo no soy el que fui hace 30 años, por ejemplo? Hoy estoy re filosófica, chicos. No, sí, pero son preguntas que es muy interesante todo esto, es decir, cómo uno se relaciona con el libro, ¿no? Claro. A mí generalmente me pasa que cuando compro el libro quiero leer ese que acabo de comprar y por ahí dejo el que estoy leyendo, ¿no? Claro. Sí, distinto por ahí con colecciones, ¿no? Sí. Que uno, bueno, compra colecciones en función de un autor o en función de una colección propiamente, claro. Y bueno, y ahí se genera el reposo, qué sé yo, o por ahí estás en una cosa y saltimbanqueas así, no sé, qué sé yo, es muy interesante esto que me decís porque bueno, te pone a pensar también cómo te relacionas con ese objeto, ¿no? Y con una idea, Susana, de sí. que a mí me parece impresionante, que es que los libros te eligen también, digamos, no es que vos no siempre estás preparado para el libro que pretendés leer, digamos, y que por ahí no es el momento y el momento aparece después. Claro. Bueno, eso es lo que dice este autor, que no nombré, se llama Roberto Calasso, es el responsable de la editorial italiana, a ver cómo es que se llama, de la editorial Adelphi. Es el responsable de las colecciones literarias de Adelphi, una súper reconocida, un escritor que ya tiene sus años, milanés. Y dice, él defiende lo que él llama la lectura salvaje, que responde a esto que vos estabas diciendo ahora, ¿no? Del por qué, es bastante arbitraria la forma en que uno decide seguir o cuál es el recorrido que va a hacer para la lectura. Y también hace referencia a esto que decías sobre las colecciones, ¿no? Que hay editoriales que hace una crítica, algunas editoriales que arman colecciones y son estos lectores o pseudo lectores que compran los libros para tenerlos en sus anaqueles, nada más que por la armonía de los colores, por ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho, el otro día vi una chica influencer que tiene una biblioteca y todo esto, y contaba que ahora venden unas cajitas que vos comprás por internet que son como descartables y vos las armás y tienen forma de libro, y algunos son clásicos, otros son por colores, y justamente es eso, es como un descartable que viene armado así, vos lo armás y lo pones para decorar. Pero además, nada te aleja más que la biblioteca de un notario, la biblioteca de un abogado, así todos los libros iguales, los tomos, el lomo, la cantidad de páginas, ¿viste? No sé. No sé quién lee esos libros. Famosa, ¿no? ¿Cómo? Sí. La revista La Ley, que claro. Así las bibliotecas, se van a enojar con nuestros letras amigos doradas, súper lujosos, pero nada, jurisprudencia, o sea, no había otra cosa más que eso dentro. Susana, y después, para terminar, nada más que dice esto que me gusta, que dice como una llamada a que vengan los lectores a la librería. Dice, la librería ideal es aquella en la que cada vez se compra al menos un libro, y con mucha frecuencia no aquel o no solo aquel que se pensaba comprar cuando entramos, ¿no? Esa sería como la misión del librero, de conseguir que esa empatía, esa relación, como decís vos, que ese libro que te llama, ¿no? Que por ahí no es el que entraste a buscar, es otro probablemente. O el acierto de que la librera, en este caso vos, por ejemplo, no solamente te dé un libro que no buscabas, sino que además ese libro te elija inmediatamente en ese momento, digamos, ¿no? Claro. Porque ahí hay todo un arte, ¿no? Qué sé yo. Bueno, después están los malarreados como yo, que no le hago caso a Susana y
En fin. Bastante Ahora estoy mal mal. alargado, por cierto. Ahora estoy poco mejor. Bueno, Susana, hay muchas que ser gracias. obedientes, chicos. Feliz día del Sean libro. obedientes. ¿Qué te dice Carlos Lescano? Buscame un libro, pero ese, por ejemplo, el No, de no, recién, no. de no más de 60 páginas, ¿viste? Claro. No leo libros largos, ya, chau. No leo libros largos. Las restricciones. Así es. Gracias, Susana. Gracias. Gracias, Susana Susana. Canevaro pasó por Chao, acá. chao. Como todos los miércoles. Cervantes está en el horno, como digamos, ¿no? Sí. Pues, vi el lomo de ese libro de tener 1200 páginas.